Sí, su Igual poquito sí. sí, su ¿Y cosa cómo van? buena. ¿Más o menos? Ahí. Más o menos más. Algo me aprendí. Ya, Sí. bueno, podríamos empezar a repasar los contenidos. Sí. Ya, pues. Partimos por la arquitectura romana. ¿Qué recuerdan de la arquitectura romana? Además de, por ejemplo, el uso de arcos, bóvedas y cúpulas. O sea, en cuanto a la arquitectura romana, igual yo creo que hay que entrar en el contexto de que está en un imperio. Y el imperialismo como tal se entiende que hay un gobernante supremo sobre un territorio. Entonces esto es como una especie de ego y lo que se trataba, esto se reflejaba en la arquitectura romana en cuanto a la construcción, por ejemplo, con respecto a los monumentos que tenían que ser grandiosos, tratando de decir como que ay, Roma es lo mejor, Roma es lo más grande. Y esto también tiene un legado de los griegos, ya que ellos tomaron la arquitectura griega y la mejoraron y como que también la renovaron. Esto también se puede reflejar, por ejemplo, en los acueductos, que eran estos canales que iban por la ciudad. Y esto también tiene dos cosas, que primero era la utilidad, la funcionalidad por encima de la estética, y lo segundo, como les dije, que era lo de que se fuera imponente, algo que fuera grande, como algo innovador quizás. Y diga, Roma es lo más grande, Roma es lo mejor, y era una obra de ingeniería bastante, Innovadora, se podría decir. sí, esa es la palabra. El Coliseo Romano, que fue construido como dije, tenía mucha utilidad, ya que era para entretención, para medios de comunicación, también para reuniones sociales entre el pueblo. Sí, también actos de violencia, y eso, así como mi opinión personal, siento que esta época estuvo muy marcada por una mente muy fría. Muy brutal. Sí, Brutalista. Sí, la verdad es que eran crueles los romanos, ¿no? Italia en general está muy marcado por eso. También entró algo más de medio punto porque tenían como una... Sí, la forma de arco estaba como muy calculada también. Sí. Sí, era muy calculada, muy precisa. También el panteón, porque tenía las cúpulas y eso que era muy bonito. Como muy, lo más característico de los romanos. Sí. Después de la arquitectura también podríamos pasar a la escultura, que son formas más artísticas de expresión de Roma. En general con la escultura pasan como cosas bien interesantes, porque obviamente ya sabemos, en lo que se basa gran parte, sobre todo de lo artístico de Roma, es lo de robar. Y adaptar, entre comillas robar, pero la cosa de adaptar y innovar, y pasa mucho de esos principios, sobre todo del Imperio Romano, de que hay esculturas que son casi enigmáticas, como en Grecia. Con cara muy idealizada, mucha proporción, la idea de buscar esa perfección, esa belleza, y aparte lo típico de la juventud, siempre eterno, siempre humano, prácticamente toda su cultura se construye de lo que conquistan. Porque entonces, si el Imperio Romano al final agarra todo el mar Mediterráneo, todo lo que haya habido antes del Imperio ahí, el Imperio ya lo adapta a sí mismo. Pero después ponte tú con el tema de la escultura, cambia de cierta forma porque se le da también esto que decía la Sofi del ego, de tratar de enaltecer una figura en el caso del imperio y en la escultura en el caso del emperador, en muchos casos Augusto, que en su época era más helenístico, todo más así de... Sí, pues ese sentido de nacionalismo, de que Como que ellos son... De yo soy el mejor, Sí. se creaban hermanos, Para hicieron el ejemplo y se siguen perpetuando. Sí. Con eso, después la escultura pasa a ser un poco más simple, como que empieza a aprender, por ejemplo, proporciones, ojos más grandes, más geométricos, porque lo que trata de hacer eso, de enaltecer al emperador en el caso de que sea, y alejarlo de ti. Entonces también se empiezan a hacer esculturas monumentales, pero así cosas de esculturas que la pura cabeza mide 2 metros de alto, así. Entonces se empieza, casi todo fluye por esa parte de enaltecer, pero hay otra parte también que encuentro que, personalmente encuentro que en ese caso supera a la escultura griega, que se empiezan a hacer lo de las máscaras mortuarias, que se hacen con cera después de que una persona muere y empiezan a explicar cómo es que cuando el cuerpo queda tieso. La forma de hacer las máscaras mortuarias termina dando mucho más detalle y enriquece mucho más la escultura romana, me parece, en comparación a la griega, con rasgos imperfectos, por ejemplo,
la asimetría de la cara. Muestra más la naturaleza de cómo somos, porque nuestro rostro no es perfecto. Sí, De hecho, muestra cuando muestra- mostraban la muerte, por ejemplo, Sí. eso es muy como característico de eso y es muy realista también y muy Sí. como... Es que muestra eso, muestra una realidad. Y tú veis, por ejemplo, las esculturas que están hechas a base de la máscara mortuaria y tú veis una persona. Entonces te podías imaginar una vida detrás de esa escultura. En cambio, lo otro veis como un ideal. Con la elegística tú veis como veis un Max Steel. Sí, Una cosa así, lo veía ahí tan simple, sin expresión, Sí, muy sí. líquido. un ejemplo de eso es los gustos de Prima Porta, creo que se llama, que es una estatua de mármol que muestra a Augusto como un líder divino y militar. O sea, lo muestra como superior, así como él es el mejor y después vienen ustedes. Ustedes pueden ser así, pero tienen que seguirnos. Esa es como la cuestión. También están los bustos de los emperadores. Sí. De hecho, en la escultura los puntos después se empiezan a alargar. Y hay una cierta etapa de la escultura romana que los puntos llegan a tomar parte de los brazos. Y es bastante raro, en realidad, no Oye, ¿y ustedes no. prefieren las esculturas y el arte en general de Grecia o de Roma? No sé lo que yo podría decir, Roma. bueno, el arte de Roma, como que igual empieza a ser como más complicado, porque igual tiene su propio receso como Sí. lo del fresco, en donde, bueno, valga la redundancia, se usa como una moneda como preparada, así como recién, así como el col, creo que se llamaba, y otro tipo de material. ¿cómo se llama? Es una argamasa que sirve Es para como una colocar masa, material. y luego ya como liso y fresco aplicaban las diferentes pinturas que eran Los como los pigmentos. pigmentos que colocaban, que eran pigmentos naturales y tierras Sí. coloradas, Óxido óxido. de los metales. Pues empezaba la ilustración de claro hasta al oscuro, pues luego ilustraban los otros pigmentos y ya se conformaba una pareja. Yo, Sí. yo en mi humilde opinión, bueno, y bastante personal, a mí me gustan más las griegas, porque pese a que eran bastante idealizadas, no dejan de ser igual cercanas a lo que es realista, pero según yo, o sea, a mí me gustan porque siento que tienen una vibra más limpia. En cambio, Sí, los que estaban, los romanos, eran, o sea, sí, reconozco que son esculturas muy bonitas, pero que tienen, siento que están cargadas de esa energía de Roma que era como cruel. Sí, yo porque- estoy de acuerdo con la Sofía en eso y creo que las esculturas griegas son mucho más bellas y a pesar de que tienen como un estereotipo... Tiene un aura más limpia en Sí. general. Aunque Sí. tenga un estereotipo atlético y como quizás que ha hecho daño a la sociedad, creo que es muy... Porque también intentaban deformar un poquito la cara para que se viera un poquito más, con más poder. Eso antes no lo hacían. Porque Ah, antes, en Roma. sí, los romanos intentaron moldear un rostro un poquito más deforme. Por ejemplo, la que vimos en la clase de la profesora, Ujú. donde mostraban los tremendos ojos, la tremenda cabeza, era para mostrar poder. Por eso lo hacían un poquito más deformado. Y, Sí, y sí, la por cara eso también. extraño. Oye, ¿y de la pintura han estudiado algo? Ya que- ¿De los mosaicos también, por ejemplo? Bueno, una referencia que podría tener de los mosaicos de Roma sería el mosaico de la Vía de Clara. Las musas. Igual es como, se podría decir que es una pintura en piedra, es llamado también de esa forma, además de mosaico, pintura en piedra. Es como estos cositos que van haciendo los niños de ir como rellenando con colores, pero, Sí, pues, pero, pero con difícil. piedras. Ah, ya lo Pero muy sé. difícil. Esos frescos de la pintura del mosaico romano, me acuerdo de que era muy mitológico. Tenía mucha relación con los múltiples dioses que tenían. Ay, con los Y sus También con lo mitos. histórico y lo cotidiano. Con estos Sí, bebés pues. chiquititos como los cupidos, Los querubines. Los querubines. Hay una. Son esos son como arqueotípicos en todo caso. Hay un. Porque son personajes arqueotípicos. Hay un mosaico que es de la sociedad de Platón. No sé si lo han visto, pero es como peculiar que con la que con el mosaico al final, que tú no le das la forma así como realmente que querés, pues tiene que tener una forma relativamente irregular. Que en esa de la sociedad platónica se ve como muy claramente los rostros. Parece pintura, pero es con piedra. Sí, o sea, si uno lo ve desde lejos se ve como pintura. Sí, bueno. Si después lo ve cerca ahí se ve la separación. Sí. También están los frescos de Pompeya. Sí, que lo vimos con la profe. O sea, con Con el la- Leo. con- sí, Con el- el Leo.
romana, se podría decir. Pero Igual, pero eso mostraba la vida era- cotidiana y pero también sexual. esos secretos. Sí. Eso, lo se impuro, dejaba- se podría decir. Lo íntimo de. Sí. Eso Pero igual es diciendo, como vale. una gran vista del pasado. Pues, Bueno, su pero cotidianidad, su bueno, cultura. y son más cotidianos, pues depende como del contexto donde esté Sí. la. Eso también lo tenía la gente de alta clase de su momento, pues, de Roma. Sí, los Igual, mosaicos. Como que se lo copiaban. También. Sí. Los mosaicos decorativos Decorativo. en las paredes y en el suelo. Y en el bueno. suelo. Oye, y pasando ya como más al paleocristiano, ¿qué opinan, por ejemplo, de la arquitectura? Podría decir que fue algo muy importante. Sí, Sí, por de eso. lo que yo me acuerdo de la arquitectura, sobre todo de las basílicas, que eran principalmente de los romanos, eran de primero de los romanos, que eran que lo ocupaban sobre todo para sus reuniones, lo ocuparon como la primera iglesia, las primeras aglomeraciones en esas casas, Yo la creo hicieron así. que una palabra que representa todo el paleocristiano es el simbolismo. Sí, el simbolismo que... Y ¿cómo se llama esto? Lo figurativo. Y lo Sí. clandestino. Porque en esa basílica, por fuera se veía como una casa normal, se veía muy simple, pero por dentro estaba muy bien decorado porque era como una metáfora a que era la casa del Cristo y tenía que estar bien decorada. Por dentro. Sí, por dentro. Representaba Por la fuera historia era de cualquier. La Sí. construcción de estas catacumbas que daban miedo a ver la capilla Sixtina, o sea, wow, es como... Sí, porque pasaron de esa Sí. catacumba, después pasaron a la basílica y después tuvieron la primera iglesia y después ya Porque como ya monumental. ahora es legal. Siendo, Ahora Sí. se ve más Antes era contraste, cosa tanto más como quizá en la técnica, diría yo, porque están muy bien encerradas de la capilla Sixtina. Igual, a pesar de estar bien hechas, eran muy sencillas también. Sí. Por eso el Es simbolismo. que por la época, sí, Porque eran perseguidos pues, Eso, también. los perseguidos Tenían que hacer las por su cosas. herencia. Imagínate lo complicado que es hacer arte si lo que quería expresar, si te van a perseguir por lo que quería expresar. Es que también la simplicidad no tiene por qué estar mal, pero hace un mensaje claro. Y para el apuro de compartir la palabra de Dios en ese momento, Sencilla. funciona y sencilla. Lo mismo de Ichthys, el pez. Sí, Y el el Cristo. Como es la figura que está en las puertas para ver quién, para salvar a los cristianos. Sí, Porque para- eran como casas Por si protegidas. eran perseguidos, sí, Eran para perseguidos, esconder. Claro, yo le sentí la simplicidad porque estaba más enfocado en El el código. tema del simbolismo Sí. y en lo que representaba eso. Claro, Decía es que- importante el mensaje. El mensaje. Dejando un poco de lado la arquitectura y pasando a la escultura, no sé qué opinan al respecto. Oh, y Ya Pablo. Ya, Pablo, Otro en su momento. bueno, con respecto a la escultura, básicamente se caracteriza más por los sarcófagos. Como que intentaba mostrar su creencia a base de ello, aunque básicamente se muestra más en los creyentes que tienen más poder, por así decirlo. Más poder, más esto muestra su lealtad a ellos. Un ejemplo que investigué es un sarcófago y unos vasos, de verdad con escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. También están las estatuillas. Sí, las estatuillas. Yo quería agregar algo lo del uso del relieve, que claro, eso también pertenece a la cultura como romana, ¿sí? Una buena parte, de hecho es como lo más denso, y eso viene como heredado en realidad de Roma, a través de la escultura del uso del relieve, tener que tenga como una idea narrativa. La iconografía que salió. Y tengo entendido que su los narrativa sarcófagos era se muestran historias o escenas que son Sí. como bíblicas. Sí, en los sarcófagos o pilares mostraban escenas bíblicas, así como narrando a los seguidores para que para que se amaran o más bien se inspiren más con la religión, básicamente. Tenían como una función como de enseñar. Algo así. Sí. Va a base de los talleres ¿Cómo era? Es como de ahí nace Jesús pedagogo, ¿no? Sí, El que enseña. básicamente. Jesús pedagogo y el buen pastor, que uno es como el guía y cuidador, que es el pastor, y el pedagogo es como una versión de Jesucristo más joven, mostrado como un filósofo, mostrando su sabiduría, así como ¿Como maestro? un maestro, Tú te lo algo imaginas así, así. con
con su toga grande y un pergamino en el brazo. Así son las esculturas del Cristo pedagogo. Pasan a ser como que tuviera ya Platón o Aristóteles. Sí, Tiene una figura muy paternalista de yo lo cuido. Sí. Sí, eso es Un madre, Es un que guía. eso, Sí. en ese caso Guía. con esa son, porque guía. Él era como un enviado de Dios, por eso decían que él era El Dios, hijo de pero en Dios. verdad era como el más iluminado de todos, Es porque que Es con de el, todos los filósofos que hubieron, con el por ejemplo, concepto- Hércules, todo eso, él fue el más Sí, iluminado. de ser el hijo. con el concepto del buen pastor, el huevo una parte de algo, el buen pastor es un símbolo. Es como el Ichthys. Ah, Es como el Ichthys, o sea, no existe solamente el Cristo pedagogo, el único es como No, Es como un concepto en el que se repite. Sí, es un concepto. Es que por eso, y está asociado en un principio a Dios y después como que lo hereda Jesús. Es como si fuera la representación de Dios en la tierra, una cosa así. Claro. Que te lo presenta así como alguien. En resumen, chiquillos, Con carne y podríamos decir que el arte paleocristiano es como la evolución del arte romano. Es como una evolución en simbolismo. El Sí. simbolismo. Sí. ¿Por qué creen que era un pez? Yo, por ejemplo, no. Según ya, porque Jesús comía ese Ah, sí. No, es que la figura de Jesús está muy, o sea, mucho más la que otros animales, pero la figura de Jesús está bastante ligada a lo del pez, porque cuando tú multiplicas los vinos, o sea, multiplica el pan, multiplica el pan y los peces. También, igual como una comparación así, igual, según Dios es como, está ahí porque según Estrella se lo merece, porque se lo ganó. O sea, Cristo está ahí porque se lo merece, como alguien humilde y alguien buena persona, y es por eso que está ahí. Es que porque, inculca otro tipo de igualmente valores, tiene valores esa más base. pacíficos en general encuentro yo. Sí, otra cosa que puedo decir de la religión que se nota mucho en el arte paleocristiano es que pasó del paganismo al cristianismo como tal. Porque antes era más pagano, era algo más muy pequeño. ¿Brujas? No en ese tipo, sino que ya tenían como. Ahí empezaron el concepto de cristianismo como Empieza tal. primero como una especie de culto. Sí, y ahí pasa- después pasa la religión. ¿Algunos ejemplos de estas obras de paleocristianos, cuáles podrían decir que le hayan gustado, por ejemplo? Que de esa tabla está Ichthys, el buen pastor, que bueno, Jesucristo. Es que lo que pasa es que el arte paleocristiano completo gira en torno a la religión. Es como su razón de O ser. sea, como síntesis podríamos decir entre Roma y el paleocristiano, ¿qué podríamos...? ¿Qué Por ejemplo, en diferencias y Roma, similitudes podríamos encontrar? Roma la diferencia es que creía en muchos dioses y en el paleocristiano solo cree en uno. Y eso también se ve mucho en el arte, de que en uno hacían muchas representaciones de varios dioses, de varios mitos, en cambio en el paleocristiano era como el dios, nosotros que somos la oveja, el Espíritu Santo, en eso más o menos. Sí, era la triada divina.